la lucha contra el VIH-Sida. ¿Y tú, te sumas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la Salud de Chile Podcast. Para esta oportunidad nos convoca un tema potente y muy relevante, ya que hoy es la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. La ya conocida cinta roja es el símbolo universal que representa el apoyo y la solidaridad hacia las personas que viven con VIH. Hace 40 años que se describen los primeros casos en el mundo, y hoy esta lucha sigue siendo tan importante como cuando empezó, y continúa recordando a la sociedad que el VIH no ha desaparecido, que es un problema de salud pública y que debemos ser responsables individual y colectivamente frente a ello. Sin ir más lejos, según los datos de ONU-SIDA, alrededor de 38 millones de personas viven actualmente con VIH en el mundo. Para profundizar en esto es que nos encontramos con dos grandes exponentes y referentes del tema, que son parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la doctora Claudia Cortés, infectóloga académica del Departamento de Medicina Interna Centro, y la doctora Cecilia Piñera, infectóloga académica del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Sur. Muchas gracias por acompañarme en esta tarde. Hola, Bárbara. Sí. Hola, Bárbara, un gusto. Hola, Cecilia. Bueno, para comenzar a profundizar en este tema, es que me gustaría comenzar por aclarar conceptos clave, mediante la dinámica del mito versus realidad. Entonces, el primer mito es, que va a responder la doctora Claudia Cortés. ¿El VIH y el SIDA son lo mismo? No, el VIH y el SIDA no son lo mismo. VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y uno tiene una infección por el virus VIH, y el SIDA es una etapa avanzada de la infección por virus VIH. Todas las personas que tienen SIDA tienen la infección por el VIH, pero no todas las personas que tienen VIH progresan a una enfermedad tan avanzada como tener SIDA. Uno a veces los usa como sinónimo, pero en realidad es un rigor, en rigor es un error, y lo correcto es decir que una persona vive o tiene VIH. Perfecto. Mito número 2. Nos responde la doctora Cecilia Piñera. ¿El diagnóstico de VIH es una sentencia de muerte? Falso también. Lo fue al comienzo de la pandemia, hace 40 años, cuando no había un tratamiento efectivo antivirales, pero hoy día tenemos una amplia gama de antirretrovirales que son muy efectivos, cada vez con menos efecto adverso, más seguros, y que incluso en países como Chile son de acceso gratuito. Así que hoy día el VIH es una condición crónica y ya no se considera una condición mortal siempre y cuando la persona esté con tratamiento que es de por vida. Incluso hay estudios que tienen expectativa de vida igual o hasta hay algunos estudios que han mostrado expectativa de vida incluso más que otras poblaciones, porque son personas que están cautivas dentro del sistema de salud, entonces se están detectando otras patologías propias de la vejez. Perfecto. Mito número 3. Me daría cuenta si yo u otra persona tiene VIH porque se ven enfermas. Doctora Cortés. No, para nada. Ese es uno de los temas, porque con solo mirar a una persona uno no puede saber si tiene VIH, y uno mismo no puede estar seguro si tiene VIH hasta cuando ya está muy avanzada la enfermedad y uno se siente enfermo. Y ese periodo pueden pasar años, 6, 8, 10 años. Por eso es importante que si yo he tenido una actitud de riesgo, que es básicamente tener sexo sin condón, hacerme el examen periódicamente, o si voy a tener una nueva pareja, pedirle el examen y hacerme yo también el examen, porque así partimos con los papeles arriba de la mesa. Con solo ver a una persona uno no tiene cómo saber si tiene VIH. Perfecto. Mito número 4. ¿El VIH se transmite también por la saliva, lágrimas, sudor, mosquitos que han picado a personas con VIH? No, eso no es así. La principal vía de transmisión en el mundo y en Chile, por lejos, es por la vía sexual. Hay relaciones sexuales que son de mayor riesgo de transmisión, por ejemplo la de hombre sexo con hombre, eso es por lejos la forma más frecuente de transmisión. Hay otras formas que son menos frecuentes, la transmisión vertical, que es la que nos atañe a los pediatras, que es la que ocurre en una madre infectada a su hijo, y eso puede ocurrir durante el embarazo, el parto o por lactancia materna, que eso es súper importante, saber que la lactancia materna puede tener virus del VIH y ser una forma de transmisión, y esa es la forma en que están infectados los niños en Chile. Y las otras formas como transfusional por productos sanguíneos ya no existe en Chile desde que se implementó el screening universal en los bancos de sangre desde 1987. Y todas las otras formas son la verdad más bien anecdóticas. O sea, la principal vía de transmisión por lejos es la vía horizontal sexual.
Quiero agregar que todas las otras formas anecdóticas definitivamente excluyen las picaduras de insecto, no se transmite por ahí ni que te muerda un perro, ni un zancudo, eso no es una vía de transmisión del VIH. Y yo creo que ahí también reforzar con la Claudia el concepto que ayuda a la no discriminación. Nosotros a nuestros pacientes de VIH los abrazamos, los examinamos sin guantes, pueden besarse apasionadamente, sin riesgo de infectar. Yo le digo a las madres de VIH con hijos, pueden abrazar, quererlos, regalonearlos, compartir cubiertos, dormir juntos. Lo único que se evita es la lactancia materna o después ya la transmisión por vía de relaciones sexuales, pero eso no incluye ni tocarse ni besarse. Perfecto. Justamente el mito número 5, que va para la doctora Cortés, habla sobre las relaciones sexuales sin protección. ¿Está bien tener relaciones sexuales sin protección si ambos tienen VIH y son pareja estable? Esa es una súper buena pregunta y la respuesta ha ido cambiando en la evolución de los años del tratamiento del VIH. Hoy día, si una persona está con tratamiento antirretroviral en forma efectiva, eso significa que la cantidad de virus que va a tener circulando en su sangre y en sus fluidos genitales va a ser muy bajita, y eso se llama U igual a U en inglés, o I igual a I, indetectable igual intransmisible. Si la persona tiene tan poquito virus que no se puede contar por la técnica de diagnóstico, no se puede transmitir por vía sexual. Ahora, dos personas que tienen VIH y que están efectivamente tratadas no transmiten el virus de la una a la otra, pero el uso de condón es algo que en general recomendamos siempre, porque el estar indetectable del virus solo impide la transmisión del VIH, pero no impide la transmisión de otras enfermedades de transmisión sexual como la hepatitis, la sífilis, la gonorrea, la clamidia, y en el caso de las relaciones heterosexuales, eventualmente el embarazo. Por lo tanto, el uso del condón no solo previene el VIH, previene varias cosas más. Perfecto, y ahora el mito número 6 y último por el momento. Las mujeres que viven con VIH no pueden tener bebés, ya que la transmisión de madre a hijo o hija no se puede evitar. Eso afortunadamente también es falso, incorrecto. Bueno, las mujeres con VIH son fértiles y desde el año 1995 se estableció un protocolo que se llamó un estudio del protocolo 076, en que se ocupó antiviral, monoterapia en ese momento y diastriterapia, con sidobudina a las mujeres en el embarazo durante el trabajo de parto y al recién nacido sidobudina también por 6 semanas. Y en ese estudio se vio que el riesgo de transmisión disminuía en cerca de un 70% de la madre positiva al hijo. Y eso se ha ido perfeccionando y hoy día tenemos antivirales que se le dan a la mujer embarazada, que son altamente efectivos, que logran rápidamente la indetectabilidad, porque la carga viral, que es la cantidad de virus en la sangre, como explicaba la Claudia, al momento del parto es el elemento más determinante en el riesgo de transmisión vertical de VIH de una madre a su hijo. Y hoy día con las terapias que son tan efectivas, se logra la indetectabilidad en casi todas y el riesgo en ese escenario es de un 1%. O sea, de 100 mujeres VIH embarazadas positivas, 1% de los hijos se infectan. Entonces hay un riesgo, no es cero en una mujer en tratamiento, pero es muy muy bajo y de hecho en Chile más de 3.500 mujeres se han embarazado siendo VIH positiva y se han infectado históricamente acumulado en todo Chile 430 niños. Así que el riesgo de transmisión hoy día es 1 o 2% en Chile. En una mujer detectada primero es súper importante, hay que saber que esa mujer tiene VIH porque si no, no vamos a intervenir. Y con terapia desde el embarazo lo más precozmente, mantenerlo hasta el final del embarazo y al recién nacido también se le da medicamentos por las primeras 4 semanas de vida. Lo que dice Cecilia es fundamental y yo quiero complementarlo. Aquí nuestra piedra de tope es el diagnóstico. Si una persona se diagnostica en forma temprana, ya sea hombre o mujer, va a poder tener una vida prácticamente normal, va a poder planificar un embarazo si quiere planificarlo, para hacerlo en el momento óptimo, va a poder en términos de pareja tener la relación que quiera, va a poder hacer la profesión que quiera,
para poder vivir básicamente lo mismo que vive una persona sin VIH, siempre y cuando el diagnóstico sea temprano. Por eso es tan importante acudir a diagnosticarse, hacerse un step screening. Perfecto, muchas gracias por ese complemento también. Bueno, estamos a 40 años del inicio de la epidemia de VIH en el mundo. En ese sentido, ¿cómo ha evolucionado en términos de cifras, gravedad, población afectada? ¿Cuáles fueron los primeros casos en Chile, tanto en adultos como en la población infantil? ¿Cómo se encuentra el escenario actual en ambas poblaciones en Chile? Responde primero Claudia y después la doctora Piñera. Bueno, nuestros primeros casos parten en Santiago el año 85 con titulares de diario espantosos que denotaban cuando fallece este primer paciente. Y hemos avanzado muchísimo, porque hoy día, como bien decía Cecilia, el VIH es parte del GES, o sea, tiene una garantía explícita de salud. En el sistema público, el diagnóstico, el tratamiento, los medicamentos, los exámenes son gratuitos. En el sistema privado de salud tienen un copago que es bastante pequeño. Y las drogas hoy día, los medicamentos, los fármacos, son cada vez menos complejos, más fáciles de tomar, tienen menos toxicidades y eso permite calificar hoy día el VIH como una enfermedad crónica, como una infección crónica. ¿Se cura? La verdad es que no al momento actual, pero con las terapias, con tomarse los medicamentos que cada vez son más simples, a veces puede ser una pastilla al día y ya muy luego van a venir tratamientos inyectables, que va a ser una inyección cada 1, 2, 3 meses, una persona puede tener, como yo te explicaba, una vida prácticamente normal. Hemos avanzado muchísimo, pero nos falta bastante, nos falta una vacuna que todavía no se ha logrado obtener. Hay que dar inmensamente gracias porque para el SARS-CoV-2 COVID en menos de un año ya hubo vacuna, con el VIH llevamos 40 años intentándolo y todavía no lo logramos. Pero las cosas van muchísimo mejor. Y uno de nuestros grandes problemas todavía es la estigmatización que todavía nos arrastramos. Sí. En forma paralela con la Claudia, también en Chile los primeros casos de niños infectados de VIH son del 89, o sea, es una historia que todavía estamos escribiendo. Los mayores, los más viejos tienen recién 40 años, ya tenemos segunda generación de hijos de madre VIH, es decir, tenemos madres que eran hijas de madre VIH que se infectaron ellas y que han tenido hijos y los hijos han sido sanos porque ellas sí han estado en tratamiento. La epidemia es una epidemia que todavía existe a nivel mundial. Hay más o menos 38 millones de personas en el mundo viviendo con VIH, de las cuales 1,8, poquitos, son niños. En Chile, de los alrededor de 65, 70 mil personas viviendo con VIH que hay, como 300 son niños, o sea, al lado de los adultos los niños son pocos, y eso es porque los protocolos de prevención de transmisión vertical, cuando los hacemos, son tremendamente exitosos. Y una persona con tratamiento hoy día prácticamente tiene expectativa de vida casi igual que una persona no infectada. En niños la mortalidad es un poco mayor, sobre todo si no lo diagnosticamos, porque en ellos la progresión a SIDA, o sea, la progresión a inmunodeficiencia sin tratamiento es más rápida que en un adulto. Entonces, por eso que el llamado y el refuerzo, y lo que queremos volver a repetir aquí, es testear, porque es mejor saber y tratar para evitar la progresión. En ese mismo sentido es la próxima pregunta. ¿Cuáles son los ejes principales de la prevención del VIH, desde el punto de vista de adulto primero y luego de niño? Desde la mirada del adulto, considerando que el 99% de los casos en Chile se transmiten por relaciones sexuales, es tener una sexualidad responsable. Significa básicamente hacerse un test cuando uno va a comenzar una relación sexual con una pareja nueva, y así sabemos cómo estamos de entrada en la partida del juego. Y de ahí depende un poco de los gustos, orientaciones y deseos de cada persona, si van a tener una pareja cerrada, si van a tener una pareja abierta, pero si es así, entonces hay que actuar en consecuencia y básicamente hay que usar condón, preservativo, que es altamente efectivo, y también existe otro método de prevención que es la profilaxis preexposición, que es tomar un medicamento para las personas que tienen actividades de riesgo, o sea, que tienen más de una pareja sexual o más de un contacto sexual porque no tienen una pareja estable. También ocurre en parejas abiertas.
que es una realidad en los adultos, y ese medicamento se entrega en el sistema público de salud. Hay 8 o 9 centros en el país. En el sistema privado se puede comprar en las ISAPRES, requiere, o sea, en las farmacias, requiere una evaluación médica, pero ese medicamento, esta terapia para prevenir el VIH, es altamente efectiva, se conoce como el nombre PrEP, o profilaxis preexposición, y es algo que debiéramos como país estar aumentando porque tiene una muy buena eficacia. Con los niños es un poco al revés. El 95% de los niños en Chile y en el mundo adquieren la infección por vía vertical, es decir, de una madre durante el embarazo, en el parto, por lactancia materna, y un porcentaje muy menor es por vía horizontal, que es principalmente por abuso sexual, lamentablemente. Y por lo tanto, como la principal forma de transmisión en los niños es de la madre, aquí la forma de prevenir es diagnosticar a las mujeres en edad fértil, ojalá antes de que se embaracen. Fundamental el diagnóstico en la mujer embarazada, y en Chile está implementado en el sistema público en forma universal el diagnóstico al ingreso al control prenatal, y a todas las mujeres, aunque no a todas se les hace, se les debería hacer a todas, independientemente de los factores de riesgo, un segundo examen a las 32, 34 semanas de embarazo. Y también es importante durante la lactancia. Yo soy partidaria que ojalá también las parejas, el hombre se pudiera testear, porque, por ejemplo, estamos analizando los últimos 4 años los niños que se han infectado en Chile, y de ellos el 40% son niños que la madre no tenía el diagnóstico al momento del parto. Entonces es muy importante prevenir la infección en mujeres en edad fértil, diagnosticarlas, si están tratarlas, si están positivas, y también yo creo que testear a las parejas sexuales de ellas, porque muchas se infectan posparto y transmiten la infección por lactancia materna a su hijo. Perfecto, muchas gracias, doctora Cecilia. Ahora, hablando de la terapia en niños y en adultos, ¿cuáles serían los objetivos y los desafíos que se enfrentan? Partamos con los adultos. Hemos mejorado mucho. Cuando la terapia recién llegó a Chile había muy poquito tratamiento. Nosotros partimos usando una droga, un medicamento. Hoy día sabemos que se tienen que usar en general 3. En esa época no alcanzaba para todos los pacientes. Los distintos centros de atención VIH en el país lo resolvieron de distinta manera. Yo trabajo en Fundación Arrerán, el más grande y más antiguo, y hubo una tómbola para poder ver a quién le tocaba y lo decidía al azar. Afortunadamente eso quedó atrás hace ya muchos años, y hoy día todas las personas tienen acceso a tratamiento. Hoy día sabemos además que uno tiene que comenzar el tratamiento lo antes posible, antes de que el sistema inmunológico decaiga o vaya empobreciéndose. Hoy día los fármacos son mucho mejor tolerados, son poquitas pastillas al día, la mayoría es una vez al día. Hace 15, 10 años atrás había que aguantar, uno le decía a los pacientes tienes que soportar la diarrea o el ponerte amarillo o los calambres, una serie de efectos adversos que hoy día ya están en el pasado porque los remedios son muchísimo mejor tolerados. Desgraciadamente estas buenas noticias para los niños no son tantas porque tienen menos opciones. Así es, pues, en los niños recibimos, después de que todo se probó en adultos, pasa a los estudios en niños, así que hay una deuda ahí mundial. Tenemos menos medicamentos, tenemos pocos medicamentos en presentaciones pediátricas en jarabe. Los niños hay que tratarlos apenas se diagnostican. Y además los niños tienen otro contexto que es distinto al adulto, que primero están todavía en crecimiento y desarrollo de todo su sistema esquelético. Entonces hay algunos medicamentos que en adultos son súper buenos, pero que en niños pueden tener toxicidad, por ejemplo, ósea, y además están en todo su desarrollo del sistema nervioso central. Entonces en general preferimos medicamentos al principio, sobre todo el primer año de vida, que tengan buena llegada al sistema nervioso central, porque el VIH es un virus que es neurotropo, es decir, que le gusta llegar también al cerebro. Hoy día también tenemos terapias para los niños, también se ocupa triterapia. El objetivo en ellos, además de lograr la supresión virológica, es decir, que no tengan virus detectable y evitar la progresión de la inmunodeficiencia, al igual que los adultos, también el objetivo es lograr un óptimo neurodesarrollo y desarrollo del crecimiento y de todos los sistemas. Entonces, esas son como las pequeñas sutilezas en diferencia
con los adultos. Y lo otro problema que hay, desafío en niños, es que la adherencia a la terapia, que es clave para lograr éxito, en los niños depende de un tercero, de un adulto. Entonces muchas veces nosotros tenemos que evaluar ese contexto antes de partir terapia, porque si partimos una terapia y no hay buena adherencia, se puede producir resistencia del virus a esos medicamentos, como quemándolos como alternativa terapéutica para toda la vida. Entonces aquí es muy importante trabajar con quien sea el adulto responsable, y los niños están insertos en una familia VIH, o sea, es la madre o el padre el que tiene VIH, muchas veces son niños huérfanos que sus padres fallecieron por VIH por diagnóstico tardío, entonces tienen todo como un contexto social y psicológico que es distinto. Ya, perfecto. Bueno, ahora pregunta dirigida a la doctora Cortés. Bueno, ya nos adelantó un poquito lo que es, en qué casos se recomendaba usar la profilaxis pre-exposición, esta prevención del PrEP, pero también existe la post-exposición. Si nos pudiera comentar un poquito de eso, y además, ¿qué pasa con que todavía hay una cierta conciencia tácita quizá, en que este virus es más probable que sea entre parejas homosexuales hombres? ¿Qué pasa con homosexuales mujeres y qué pasa con heterosexuales? Como para dejar eso bien claro. Parece trabalengua, pero está el PrEP y está el PEP. El PrEP es profilaxis pre-exposición y el PEP es profilaxis post-exposición, por su sigla en inglés. Y PEP es un tratamiento que es distinto, son 3 drogas, el otro eran 2 drogas, y se toma durante un mes, y es después de haber tenido una situación de riesgo en que yo me podría haber contagiado. Esto puede ser, por ejemplo, un accidente cortopunzante, si yo soy personal de la salud, o puede ser una agresión sexual, o puede ser una relación sexual con alguien que yo no tenga mayor conocimiento y que me entere o me diga que tiene VIH. Tiene un tiempito corto, o sea, tengo en general 48 horas desde que estuve expuesta al virus para iniciar y que así la posibilidad de haberme contagiado sea baja. Mientras menos horas hayan pasado, es mejor. Y en la segunda pregunta que tú me hacías en términos de cuáles son los grupos de mayor riesgo, en general, en términos de transmisión sexual, hay distintos tipos de relaciones sexuales. Están las relaciones sexuales anales, que son las que tienen mayor riesgo. Están luego las relaciones sexuales vaginales, que tienen menos riesgo, y después vienen las relaciones sexuales orales. Tiene que ver en general con que las relaciones sexuales anales suelen ser, no todas ellas, pero la mayoría tienen un poco más de energía, entonces hay más microtrauma, hay microsangrado, y eso favorece la transmisión del VIH, y por eso es el grupo de hombres que tienen sexo con hombres los que tienen más riesgo de transmisión. Y eso ocurre en Chile y en todas partes donde la epidemia es mayoritaria por transmisión sexual homosexual. En cambio, en las mujeres que tienen sexo con mujeres, casi no hay trauma. Trauma en el sentido mecánico de la palabra, por lo tanto, el riesgo de transmisión es muy, muy bajo. Claro, que haya fisuras y que haya microsangrados en el fondo. Perfecto. Bueno, y ahora para ir cerrando y concluyendo, me gustaría que pudiéramos hablar en relación a cómo reducir el estigma asociado al VIH, y en este mismo sentido acompañar a los niños, niñas y adolescentes que viven con VIH y que muchas veces se ven vulnerados por sus entornos biopsicosociales, como recién nos comentaba la doctora Cecilia. Si nos pudiera empezar a... Sí, es una buena pregunta, no sé si tengo una respuesta tan buena. Yo creo que lo primero y que lo que estamos haciendo aquí es informar y educar que el VIH, si bien hay grupos de riesgo, como acaba de decir la doctora Claudia Cortés, son grupos de mayor riesgo, pero todos estamos en riesgo, todas las personas que sean sexualmente activas estamos en riesgo, entonces en eso es importante que a cualquiera le puede pasar. Y con los niños, en ellos además adquieren la infección no por una conducta de riesgo de ellos, sino que la adquieren desde su madre que está infectada. Entonces, en el fondo, ahí ellos no podrían haber prevenido esta infección.
Por suerte son pocos niños en Chile. Históricamente se han diagnosticado 430 y en control tenemos hoy día ya como 300 porque varios los hemos trasladado a los centros de adultos. Pero yo creo que es educar a la población de que esto le puede pasar a cualquiera. Y con eso volver a hacer el llamado de que ojalá se testeen. El 1 de diciembre es el Día Mundial del VIH, entonces ojalá que sea para todos una invitación a hacerse el test, de pensar que todos estamos en riesgo. No sé si la Claudia quiere agregar algo. Hoy día el test es cada vez más sencillo, tenemos el acceso al test rápido, hay muchos operativos que hacen las distintas municipalidades, la CEREM, el Ministerio de Salud, es un pinchazo, demora 15 minutos el resultado y uno puede tener una información que es valiosísima, porque si está positivo voy a necesitarme hacer un test clásico en que me van a tomar una jeringa de sangre como es clásicamente, y con eso confirmar el diagnóstico, pero voy a poder partir tratamiento. Hoy día al tener VIH es tener una enfermedad crónica como ser hipertenso, como ser diabético, y yo no debiera tener ningún tipo de discriminación con esas personas, con esos pacientes, porque pueden tener una vida totalmente normal y si nosotros los excluimos, es mucho más difícil que ellos puedan tratarse. Si nosotros los consideramos un igual, como lo son, van a poder tener acceso más fácil a tratarse, a educar, así que hay que seguir con esto de enseñarle a la población y conversarlo, ponerlo en la mesa. Bueno, muchas gracias a ambas por sus palabras, sus reflexiones finales. Siento que estos espacios así contribuyen justamente a lo que queremos hacer, que es educar, concientizar a la población y esperando que cada vez en el futuro la epidemia por VIH cobre menos víctimas, menos muertes, afortunadamente también lo ha sido así, y que la población se motive este 1 de diciembre a testearse. Y recordar que el tratamiento en Chile es de acceso universal. Eso, muy importante. Muchas gracias a ambas. Un gusto. Gracias, Bárbara. Chao, Claudia, que estés bien. Chao, Ceci, chao, Bárbara. Dirección de Innovación, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.